Señor, te damos gracias porque hemos podido darte de lo que tú ya nos has dado y nos has bendecido en esta semana. Y también ahora queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias porque ella es el alimento necesario. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Usa la vida de tu siervo, que al exponer tu palabra, Señor, sea dada con todo de nuevo y con la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos en esta mañana y que nosotros seamos no solo oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo que hemos pasado en adoración, ¿no? Dándole la alabanza a Él. Como fuimos creados para adorarle y para glorificarle. Él nos dio todas las cosas. Y con Cristo Jesús todas las cosas las tenemos, ¿no? Y es un tiempo precioso que hemos pasado en la adoración, al igual que cuantos hermanos nuestros en distintos lugares. Bueno, vamos a compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 1 al 5. Salmo 133. Mateo 18, versículo 1 al 5. Y el título de este tema es ser como un niño. Y le invito a que abramos la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo, versículo 1 del capítulo 18 de Mateo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gloria a Dios. Qué hermosa, ¿no? Qué linda palabra que el Señor Jesús nos deja hacer un niño. Y Él viene relatando, si lo vemos en todo este capítulo 18, le habla de instrucciones a los discípulos, teniendo en cuenta de que se ve que había controversia en ellos, de que quién quería ser el mayor entre el reino de los cielos. Ellos le hacían esta pregunta, ¿no? ¿Quién sería el mayor entre el reino de los cielos? Es algo común entre los hombres, ¿no? De buscar posicionamiento o de buscar un reconocimiento. Entonces, Jesús les muestra aquí, en la palabra de Dios, tan claro, ¿no? Porque Él en realidad les muestra el carácter, cuál es el carácter que tienen que tener los hijos de Dios dentro del reino de Dios. Recordemos que Juan el Bautista dijo que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Y ese reino de los cielos se estaba refiriendo a Jesús. Jesús había venido a este mundo para que tuviéramos vida y vida eterna, ¿no? Y traer ese mensaje. Entonces, aquí les habla de un carácter, les habla de la humildad y la sencillez de corazón, hermanos. Qué importante que es tener esa humildad y sencillez de corazón en nuestra vida, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Podemos ver esa actitud de competencia, como decíamos, y del posicionamiento, que esto te lleva o genera celos y contienda. Eso es lo que tiene el hombre en su corazón. El hombre no tener a Cristo en su vida y en su corazón. Hay esta actitud de contienda y de celos, de posicionarse unos por encima de otros, de mirar unos a otros de una manera inferior y calificar de esta manera, en realidad descalificar, ¿no?, a la otra persona. Entonces, esa actitud egoísta, ¿no?, de discriminar
era la actitud que estaban teniendo los discípulos. Y Jesús tenía que traer esta corrección, tenía que mostrarlo, porque ellos ya no caminaban con el mundo. Cuando Jesús les dijo que vinieran a Él, ellos decidieron seguirle. Entonces, cuando les dijo que le siguieran, debían entrar en este concepto del reino de Dios, en las leyes del reino de Dios, ¿sí? De que cuando te pegaran en una mejilla pusieras la otra. En realidad hablaba del servicio, ¿no? Y de ponerse en lugar del otro. Entonces, esta es la postura que los discípulos tenían y es el proceder que en el mundo puntualmente hay. Lo podemos ver, hermano. En el diario vivir podemos ver en distintas situaciones. Aún lo podemos ver cuando estamos en el manejo de un vehículo, ¿no? En el tránsito. Cómo se quieren posicionar unos por encima de otros, peligrando la vida de las otras personas. Eso es el egoísmo. Es lo que tiene la persona dentro del corazón, ¿no? Y fíjense que los discípulos tenían esto, porque ya venían discutiendo estos asuntos. Se ve que ellos venían viendo a ver quién era el que se iba, o el que iba a tener un reconocimiento mayor que otro dentro del reino de Dios. Algunos también creían, porque su mirada era corta, de que quizás el reino de Dios era porque Él estaba allí literalmente. ¿Y quiénes iban a tener o ocupar el lugar de privilegio? En otras ocasiones también lo dijo. Fijémonos allí en Mateo 20, del verso 20 al 28. Mateo 20, del verso 20 al 28, ¿no? En esta ocasión estaban Jacobo y Juan, y la madre de ellos es la que intercede. Fíjense la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? Queriendo reubicar a sus hijos, ¿no? Y esas son las cosas que salen de adentro del corazón del hombre, ¿no? El egoísmo, el yo, el orgullo, ¿no? De cada uno y de querer ocupar los lugares de privilegio. Miremos allí, como dice Patria, lo que pueden leer, en Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dado, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Ahí vemos claramente la actitud de los discípulos, reflejada en este caso por la mamá de Jacobo y Juan, ¿no? Estas eran las intenciones. Y fíjese que cuando tiene una relación, un diálogo con Jesús, le dice ordena. Es como que es una petición, pero como diciendo que se haga lo que yo quiero, ¿no? ¿Y cuántos en el mundo se manejan de esta manera? O van a alguien que creen que tiene o que tiene la autoridad para que sea doblada la voluntad para el beneficio de ellos en perjuicio de cuantos. Esa es la manera que procede el mundo, esa es la manera y la mirada que tenían para que Jesús les diera un lugar de privilegio. Pero
Pero el Señor Jesús les mostró que el reino de los cielos no era de esta forma, ni era de esta manera. Que todo lo que tenía podían compartir, que de la copa podían beber, que del mismo bautismo. Todo lo que era de Él, pero el elegiros en darlo el lugar en un lado o en el otro. Ahí vemos como Él delegaba esa autoridad a Dios todo soberano y poniéndolo en esa condición, ¿no? De que no cualquiera podía tomar un lugar por el simple hecho de creer que lo merecía, ¿no? Entonces vemos aquí claramente que Jesús, que le dice, llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Cuando hay este concepto dentro de las personas y este molde formado en cada uno, es de lo que vienen aprendiendo o conociendo de los que dieron disciplina o enseñanza, y muchas veces errónea, como en este caso. Porque el mundo enseña a posicionarse, el mundo enseña a ser un ganador, a ser un triunfador, cueste lo que cueste, no importa si tenemos que pisar al que está al lado o hacerle daño a quien fuere. Esto era lo que estaba en el corazón de esta mujer y aún de los discípulos. Entonces ellos tenían que reconocer y saber bien cuál era el mensaje que Jesús les traía, de cuál era la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Y fíjense que le dice: más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los gobernantes, hermanos, enseñorean. Ellos se creen que tienen potestad sobre el mundo entero. Hablan de democracia creyendo que son elegidos, obvio, son elegidos por un pueblo, pero ellos después toman un total autoritarismo sobre la misma gente, ¿no? Y ponen a la gente debajo de sus pies, o intentan hacerlo. Pero fíjense, hermano querido, cómo le dice aquí el Señor: sabéis que más entre vosotros no será así. Es todo lo contrario. Ahí Jesús les estaba enseñando las leyes del reino de Dios, les estaba mostrando cuál era la manera de proceder, cuál era la manera totalmente diferente. Por eso Jesús es distinto, y lo vieron distinto, decían: ¿cómo puede ser que obre de esta manera, no? Entonces dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo estaba demostrando con su propia vida. Él estaba sirviendo. Él estaba atendiendo. Fíjense cuando convirtió el agua en vino, allí en esa fiesta tan importante, en esa boda, ¿no? Los ojos de los que estaban allí sobre Jesús, porque si bien Él no demostraba un carácter de decir: acá estoy yo, por la humildad que Él tenía, pero sí podemos ver, hermano querido, que Él tenía una actitud de servicio, una actitud de estar allí en los detalles, estar allí ante el necesitado, ante el angustiado, y también de darle alegría a cuantos, ¿no? Entonces, no será así entre vosotros, sino que el primero entre vosotros será quien vuestro servidor. Qué precioso, hermano querido, que esa es la voluntad de Cristo, para con sus discípulos, de tener ese carácter de servicio, de que realmente haya en nosotros, sus hijos, los que verdaderamente decimos de seguir a Cristo, que tengamos ese carácter de servicio, pero ese carácter de servicio no con esa intención de querer tener un reconocimiento, sino con esa intención genuina, por amor, por servirle, por adorarle a Él, por hacer bien al otro, por amor. Ahora fíjense lo que hizo Jesús, ¿no? Que Él no vino para ser servido, sino para servir, y no solamente para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice por muchos? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos quieren ir a Cristo. Entonces todos aquellos que creen en Cristo Jesús, Él está presto en servirles. Él nos ha servido y nosotros tenemos que seguir esas pisadas, ¿no? Ese ejemplo.
Claro, entonces no entendían en su momento, ahí es como que fue un choque, ¿no?, a los discípulos de cómo es esto, quién es el mayor, o quién es el que va a estar a tu lado, ¿no? Pero Dios no hace acepción de personas, Él nos mira todo por igual, pero Él le agrada a aquellos que obedecen, hermano, y hacen la palabra de Dios, no cumplen los mandamientos de Dios, porque ese es el que es compatible con Dios. Por eso Jesús dijo que ellos dos son uno, ¿no? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces vemos el servir a los demás y mirar por quién, mirar por el prójimo. Por eso dice amar a vuestro prójimo. ¿Y quién puede tener una mirada por el prójimo? Sino aquel que tiene a Cristo en su corazón. Porque Cristo nos transformó, nos cambió y tenemos una mirada diferente, una mirada del reino de Dios. Y uno muchas veces dice, ¿cómo puede ser que aquella persona obró de esa manera? Y nos cuestionamos a nosotros mismos, no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero una persona que no tiene a Cristo está en tinieblas, no puede ver la luz, no puede ver esa buena acción de servicio. Hay muchos que tienen acciones de servicio, pero pidiendo algo a cambio. Y Jesús vino a dar su vida por amor, ¿no? Y no esperando nada a cambio, hermano querido. Entonces, esta actitud tiene que estar en nosotros de una manera que nos podamos o decidamos humillarnos. Al ser humano le cuesta humillarse. Le cuesta humillarse, ¿no? Humillarse ante Dios. Es indiferente ante Dios. Y también si nos humillamos de esa manera ante Dios, podemos acertar a la otra persona. Y lo podemos ver, hermano querido, a los demás como superiores a nosotros mismos. Claro, son todos mensajes muy distintos a las leyes que tiene el mundo. Divide y reinarás. Ese es el mensaje del mundo. El mundo no es de unidad, sino divide y reinarás. El posicionamiento. Pero nosotros, los hijos de Dios, no será así, hijo, entre vosotros. El que quiere ser primero será vuestro servidor. Que estemos prontos y prestos a servir, ¿no? A estar dispuestos a servir. Y miremos allí en Filipenses 2, del 7 al 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 7 al 11. Leemos Filipenses capítulo 2, versos 7 al 11. Vemos la actitud de Jesús. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, hermano querido, lo que expresaba y transmitía el apóstol Pablo a los filipenses. Y se despojó a sí mismo. Él se despojó, tomando forma de siervo, siendo rey, vino a este mundo. Y para tomar esa actitud, hermano querido, a ser semejante a los hombres, tenía que tener una actitud de humildad. Esa es la actitud de humildad que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas, sabiendo de que Cristo, o siguiendo la mirada y los pasos de Cristo, Él tomó esta condición y se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo obediente. Ahora, para poder humillarse, hermano, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser obedientes. Cuando nosotros somos obedientes, conocemos el camino. A los discípulos Jesús les estaba enseñando, los estaba discipulando, los estaba guiando a cómo debían proceder, porque Él sabía que en un momento no iba a estar con ellos, pero no iban a estar solos, iba a estar el Espíritu Santo. Pero ellos debían tomar las acciones correspondientes, debían obedecer, ¿no?
como Él lo hizo. Y Él lo obedeció ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Digamos, Él fue obediente, hermano querido. Fue obediente para que nosotros siguiéramos su ejemplo y para que nosotros pudiéramos gozar de esa gloria eterna, esa gloria perpetua y preciosa que vamos a tener como hijos de Dios. Creo que ese es el motivo y el gozo y la esperanza que tenemos de que Cristo va a venir a buscarnos, ¿no? Entonces, para todo ello, ¿qué les dijo Jesús? Porque estaba hablando de reubicarlos y de ordenarlos en lo que tenían que hacer y cómo tenían que proceder. Pero fíjense en Marcos 18, del 2 al 5, en el texto base que venimos viendo. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús, hermano querido, conocía bien el proceder. En Marcos 18, Mateo, dije Marcos, dije Mateo. Disculpe, Marcos 18, del 2 al 5. No, Mateo 18, del 2 al 5, perdón. Mateo 18, del 2 al 5, es el texto base que venimos viendo, ¿no? Entonces, Mateo 18, del 2 al 5 leímos, ¿sí? Pero podemos ver que Jesús ya conocía el accionar de los discípulos. Si bien Él sabía todo lo que ellos, de su pensamiento, pero Él conocía el accionar. Y por su fruto, hermano, los conoceréis, ¿no? Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces Él les aclaraba bien que si alguien quería ser el primero, debía servir. Debía estar allí. Dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. ¿Pero por qué? ¿Qué fue un servidor? Él obedeció, Él sirvió, Él se despojó a sí mismo para ser obediente y se humilló. Eso es lo que al mundo le cuesta. Por eso que le cuesta venir a Cristo. Al mundo le cuesta, hermano querido. Y eso es la soberbia. Es el orgullo que desde el principio, ese pecado, hermano querido, que aleja terriblemente, ¿no? Podemos ver, hermano querido, que al altivo el Señor Lo mira de lejos. lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende allí de cerca, lo tiene allí. Eso es lo que les estaba enseñando Jesús a sus discípulos. No que disputaran, no que discutieran de cuál era la manera y cuál era la forma, ¿no? Entonces, para ser parte de este reino de Dios, para ser participante del reino de Dios, o estar con Cristo Jesús, ser como un niño inocente. ¿Qué dice? Cuando dice que llamó a un niño, ahí tenemos un niño, fíjese, un niño chiquitito. Fíjese, es inocente, genuino, sin maldad, con pureza. Y eso fue lo que le recalcó, llamó a ese niño. Y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fue claro el Señor: si no volvéis, si no salís del estado que estás. El niño, hermano, es crédulo. Por eso se acercaba a Jesús. Fíjense, ¿cómo puede ser que los niños le seguían a Jesús? Porque ellos notaban en Jesús esa genuinidad, ese amor, esa transparencia. Y ellos eran puros, los niños. Por eso los puso en el medio y les dijo: si no hacéis como un niño, ¿no es cierto? Si no volvéis y hacéis como un niño. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros como cristianos? Debemos tener esa actitud como un niño, de volvernos como un niño. El hombre, hermano, tiene maldad en su corazón, tiene perversidad, tiene cosas feas, cosas de, como dijimos, de querer posicionarse uno por otros, como lo quisieron hacer los discípulos, de ubicarse uno en una situación mayor que el otro, y para hacer alarde de ello, de que Jesús los miraba más a uno que a otro. Pero no fue esa la manera que el Señor les mostró y les dijo: debían ser como niños. Por eso
seamos como niños, seamos crédulos, pero crédulos en Cristo Jesús, ¿no? Y si nosotros tenemos esta actitud como niños, ¿saben qué, hermanos? No rechazamos el Evangelio. Aquellos que rechazan el Evangelio no pueden volverse como niños. Aquellos que son como niños, debemos ser como niños. Volvernos como niños para que el reino de los cielos a nosotros nos pertenezca, ¿no? Entonces dice, volverse como un niño, es decir, tener que un corazón humilde, un corazón dispuesto. Como decíamos, que al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende de cerca. Entonces fíjense, hermano querido, por eso que el camino del Señor no muchos quieren venir, porque está lleno de soberbia, está lleno de conceptos que las personas tienen y se creen que esa es la manera en la cual pueden proceder y que ellos están bien, ¿no? Entonces, ¿de qué debemos despojarnos? De toda actitud de superioridad. Eso es lo que les estaba enseñando. Y no les estaba enseñando a cualquiera, les estaba enseñando a sus discípulos, hermano. Aquellos que querían seguirle, aquellos que caminaban con él, les estaba diciendo cuál era la forma de estar en el reino de los cielos, de poder estar con Dios, ¿no? Como decíamos, ser sinceros, como ese niño. Qué hermoso, ¿no? Uno ve a un niño y uno ve la dulzura y ve la transparencia. Saben que los discípulos en la antigüedad no le daban mucha importancia, hermano, a los judíos no le llevaban mucha importancia a los niños. Los niños y las mujeres eran discriminados. Era como que ellos allá, ¿no es cierto? No, había que escuchar a la gente mayor y eran los que tenían los mensajes sabios y entendidos y de experiencia. Y los niños eran olvidados. Por eso Jesús hace hincapié puntualmente sobre los niños. De que debemos volvernos como los niños. Y si nosotros, fíjense en el texto que leíamos en la última partecita, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que recibe un niño en mi nombre, como este niño, el niño fue dócil, fue Jesús, le creyó a Jesús. Me imagino Jesús haciéndole fiesta al niño, el niño festejando y contento allí por estar con Jesús, ¿no? Si recibimos a los niños de esta manera, si nosotros tomamos esta actitud y somos como niños, y también tenemos el detalle por aquellos que aún son como niños y vienen a Cristo como niños y cuidar de ellos como niños, como que quieren aprender de Dios. ¿Cuánta gente que viene a los pies de Cristo, hermanos, son engañados? O quieren conocer al Señor y cuántos hay que los engañan, que le dicen una cosa por otra, que le hablan de Dios, pero con un motivo de perjudicarlos o de sacarles algo a favor de su provecho. Pero si nosotros recibimos a estos niños con toda pureza y nosotros somos como los niños, vamos a recibir ¿a quién? A Jesús. Qué precioso es tener esto presente. Entonces ellos entendieron el mensaje del reino. Entendieron porque después lo divulgaron, lo enseñaron, lo mostraron, hermano querido. Fue uno que no lo entendió, digamos, que no lo puso por obra. Fue aquel que lo negó a Jesús. Entonces vemos de que están aquellos que niegan a Jesús. Están aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, pero están aquellos que están prestos en escuchar, estar atentos a la voz del Señor. Y la voz del Señor está aquí en su palabra. Entonces, como reflexión de esto, hermanos queridos, seamos como niños. Procedamos en esa manera de ser como niños, de ser puros, de tener las intenciones que Cristo Jesús tuvo. Despojémonos de todo peso que hace esto, de todo pecado, y vayamos a Cristo Jesús. Seamos como niños. ¿Saben para qué? Para poder caminar en santidad. Si nosotros somos como niños, vivimos de esta manera, vamos a poder caminar en santidad. ¿Cuál es el fin de caminar en santidad? Es para poder estar con Dios. Porque
porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros queremos estar con Dios, debemos tener esa pureza como los niños. Fíjense, hace la comparación como un niño. Aunque podemos ver hoy en día, hermano querido, que la maldad crecienta tanto, de que aún en los niños ya un poquito más grandecitos hay maldad, porque el pecado se ha presentado. Pero sigamos el ejemplo y la mirada de Jesús, ser como niños. Así que bueno, que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que esta palabra haga eco día a día en nuestro corazón y penetre en nuestro corazón, que lo pongamos por obra, hermano. Porque de seguro que si nosotros obramos de esta manera, el reino de los cielos va a ser engrandecido y el nombre de Dios va a ser alabado y exaltado. Porque saben que nosotros estamos en este mundo, hermano, y reflejamos, tenemos que dar testimonio en este mundo. Tenemos que mostrar de que nosotros realmente o verdaderamente está Cristo en nuestras vidas y que el Señor camina con nosotros y que los demás vean esa diferencia para que puedan creer en Él y venir en Él. Ser unos, como Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, y para que los demás crean, porque eso es lo que había en los discípulos. Había esa disensión, ese problema que en todo el mundo hay, pero para que los demás crean, tener a Cristo en nuestro corazón, caminar en santidad, ser como un niño y que los demás quieran tener también o disfrutar del reino de los cielos. Por eso le damos gracias al Señor de que podamos nosotros disfrutar de su presencia, de su amor, de su misericordia, de todas las cosas que el Señor nos sacó y nos libró y aún nos libra cada día. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo ricamente. ¿Y qué les parece si hacemos una oración y después, bueno, seguimos cantando, alabando y glorificando el nombre del Señor? ¿Algún hermano que quiera orar? Uno o dos hermanos, siéntase con libertad. Oramos al Señor por este mensaje. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir entre hermanos, Señor, y escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña a amarte cada día más y a buscarte, Señor. Y queremos aplicarla en nuestras vidas y ser como niños, Señor. Con esa humildad que te caracteriza, Señor, y podemos ser sencillos, humildes, puros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos hablas cada día por medio de tu palabra, Señor. Y pones ejemplos, Señor, en ella para que seamos prácticos, para entenderlo. Gracias, Señor, porque ese es tu deseo, de que seamos como niños, genuinos, puros, sinceros, crédulos. Señor, ayúdanos a creer en ti cada día y a confiar en lo que tú nos enseñas, en lo que tú nos hablas, y que cada día haya más de ti en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Y saludamos a los hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente y seamos como niños.